alusión ilógica decimos micro machismo. Pero este término comenzó por ahí del año 2000. Nadie conocíamos, y sobre todo nosotros que estábamos, bueno, en mi caso yo estaba trabajando para el sistema DIF, y no tenía yo tampoco el gusto de conocer el término, porque estas son cosas que de alguna manera vamos aprendiendo conforme la praxis. Anteriormente, por ejemplo, cuando veíamos a una mujer que había sido violentada, de forma muy paternalista el sistema, y estoy hablando del sistema de atención gubernamental, lo que hacíamos era llevar a la víctima de los golpes, de los insultos, y la llevamos al Ministerio Público, que era lo lógico, ¿no? Llévenla al Ministerio Público, vayan y digan que ella fue violentada. Perfecto. Ahí como que le tomaban la denuncia, y días después lo que se observaba era que la mujer quería retirar la denuncia. Y todos, a ver, ¿te está pegando? Y entonces ya se empiezan a generar una serie de ideas concatenadas con que a la mujer le gusta que le peguen, ¿verdad? Porque incluso ante las agencias del Ministerio Público dicen, no, pues es que viene la golpeada y le gusta que le peguen. Y ahí está, ahí va de regreso. Pero hoy por hoy ya estamos hablando de 26 años de diferencia, en donde ya se ha podido observar que las víctimas de la violencia no pueden ser tratadas de esa forma. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de impedimentos psicológicos y sociales que no les permiten empezar y decir, esto ya basta. Y antes la decisión la tomaba pues el agente del Ministerio Público, la trabajadora social o la psicóloga, y le decía, no, ve y denuncia. El problema de no saber la empatía es no ponernos en los zapatos de los demás. Y muchas de las veces las mujeres que fueron objeto de violencia, al momento de que ya se les atiende, ¿a dónde tienen que regresar? ¿A dónde regresan? A su casa. ¿Ok? A lo mejor no le dicen al marido que es el violentador, posiblemente. Pero ¿qué pasa después de que se entera que le puso una denuncia? Problema, ¿verdad? Si se entera, ¿qué puede pasar? Va de nuez. Perdónenme el lenguaje coloquial, pero pues vamos a hablar así como la picadita, ¿verdad? Aquí en confianza. Ya nos conocemos, muchas, ¿verdad? Entonces, el hecho de decir y decidir por la víctima no implica que la víctima, primero que nada, esté de acuerdo. Ella solamente sabe lo que vive dentro de ese infierno. Número 3, sabe cómo son los mecanismos dentro de la familia, porque existen ciertas red flags, incluso desde el noviazgo, para poder definir si hay un sujeto que sea machista o no. Pero justamente no nos vamos a detener en el tema de cómo han sido violentadas las mujeres, porque ya lo sabemos. Me refiero a los casos graves, que llegan hasta el feminicidio. Sin embargo, sí tenemos que aprender a reconocer que durante todos estos años de vida de las mujeres, estamos hablando desde el inicio de la era paleozoica, las mujeres hemos tenido un rol. Y hace muchísimos años, pero que muchos, la forma de organización en las cavernas, según los indicios, no lo digo yo, porque yo ni estaba, pero según los indicios, hablaban de que las mujeres, la forma de organización
de las mujeres primitivas, ¿cuál era? ¿A qué se tenían que dedicar? A la cueva, ¿sí? A la casa y a los niños, ¿verdad? Y entonces la forma en cómo se organizaba en ese momento lo que era la incipiente, el incipiente concepto velado de familia, porque no existió el concepto de familia hasta muchísimos años después como una organización social, pero muchísimos. Por ahí cuando empezaron los derechos y sobre todo los derechos de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo era que el hombre primitivo tenía que actuar? Pues tenía que actuar con base a ir por la comida, a cazar. Y entonces ya nos casamos con la idea, toda la vida, de que el hombre tiene que ser el proveedor y la mujer tiene que atender la casa. Pero afortunadamente en el 2026 ya no estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque aquí puras mujeres que están, ¿qué? ¿En dónde se encuentran? Trabajando, y anteriormente ni eso teníamos derecho. No teníamos derecho al trabajo, mucho menos a la escuela, mucho menos una carrera. De hecho, la forma de organización por ahí por Inglaterra indicaba, pero pues estoy hablando de entre el siglo XVII, XVIII, estoy hablando que eso ya tiene mucho más tiempo. Las mujeres no tenían derecho a decidir con quién casarse, porque se utilizaba el matrimonio como una parte de conveniencia o convenio, contrato entre familias. Tú juntas tu riqueza con la mía. Ni siquiera le tomaban parecer. Y entonces, desde los tiempos de esas cavernas hasta todas esas partes en donde nos han enseñado que el hombre tenía que decidir, y de hecho, cuando hablaban de los derechos, eran hablar de los derechos del hombre. Y cuando hablamos, pues sí, van a decir, ay, qué feminista, ya está la feminazi. No, el detalle es el siguiente. Ojo, que nos demos cuenta de que hemos vivido bajo un sistema, le llaman de paternalismo o patriarcal, no quiere decir que ahorita que salgas del curso vayas y le reclames a tu marido. Sí, porque somos capaces. Ya aprendiste, vieja. Tú, ella no sé qué, echándose. Pobre hombre, no sabe ni qué onda ya. Ahora sí que 1, 2, 3 por ti y por todos los canijos que nos hicieron pasar las de Caín. No, pues pobre hombre, nada que ver. No se trata de ir en contra de ellos. Digo, aquí hay minoría, ¿verdad? Pero hay que respetarlos. No son 2. Pero de alguna manera, sí nos hemos habituado a creer que ciertas conductas, les pido una disculpa, más bien les ofrezco una disculpa muy amplia, porque la presentación se guardó pésimo y olvídense de las imágenes, pónganle atención nada más al texto y a mí. Por favor, una disculpa muy grande, estas cosas pues a veces suceden y bueno, no es la mejor manera, pero bueno, vamos a hablar de lo sustancial. Entonces, no nos habíamos dado cuenta de que hemos venido siendo objeto de ciertos machismos. Le llamaban micromachismos en el 2000, porque como bien dijo Patti, pues son como pequeñas puntillas, ¿no? Cositas cotidianas que no nos están dando un golpe. A lo mejor sí, pero bueno, en este momento, si nuestra relación es estable, a lo mejor necesitamos poner atención en eso. Y sobre todo,
educarnos y educarlos acerca de eso, poniendo límites. Ahorita vamos a ver cosas bien interesantes. La cuestión es que durante todos estos años no nos habíamos dado cuenta que son los micromachismos y que en realidad a él les va el concepto. No son micromachismos. Se llaman machismos cotidianos porque no son chiquitos. Porque cuando dijimos micro, pues queremos, o sea, le estamos poniendo en un sentido muy pequeño. Pero no, son machismos. Ahora, dentro de nuestra educación, dentro de nuestra cultura, de la sociedad, hemos fomentado hasta cierto punto en las mujeres también esos machismos. Porque pensaban anteriormente las mujeres que este tipo de organización familiar y social dependía mucho de lo que decidiera el jefe de la casa, ¿verdad? Y de lo que él pudiera traernos, porque él es el proveedor. Y así muchas veces creímos y asumimos la idea de que ese era el tema, de que ser mujer significaba ¿qué? Estar en casa, ¿qué más? Atender a los hijos, cocinar, lavar, aguantar, porque es mujer. No sé si ustedes sepan, pero en los años 60, y bueno, ya en otro momento se lo pasaremos para aquí a Diamantina, un tríptico, bueno, no era tríptico, era un manual por los años 60. Y ese manual era el manual de la perfecta esposa. ¿Sabían eso? No, es una joya para reírse, ¿verdad? Porque, no, era, de verdad, literalmente, era el tema de mujer, tienes que estar delgada, tienes que ponerte guapa para el Señor, no para ti, para el Señor, esposo. Es más, le decían mi Señor, todavía mi abuelita decía que, es que mi Señor, mi Señor es mi pastor, pero no mi marido, ¿verdad? Y de alguna manera aprendimos de esas generaciones a validar ciertos comportamientos machistas y a reforzarlos al momento en que las mujeres también tenían niños, cómo era la educación de los niños. No estoy diciendo que aquí exista. Que ustedes hayan hecho eso, no lo puedo yo decir. Pero de que sí pudimos verificar que en las casas donde había hermanos mayores o menores, ¿qué tenían que hacer las hermanas? Servirlos, ¿verdad? Dale de comer a tu hermano. Oye, vienes cansada del trabajo. No, pues ponte a lavar y ponte a ver, tiene que comer. 2 de la tarde, si no se pone enfurruñado, como si fuera bebé. Y el marido ni le platico, ¿no? Porque si no come, no duerme, ya ardió Troya. Y entonces aprendimos ¿a qué? A calladitas nos vemos más bonitas, que no es cierto. Ahora, tampoco vamos al extremo, por eso les digo, a lo mejor se van a dar cuenta de cosas, ahorita, pero eso no quiere decir que vayan con la espada desenvainada con el marido, consta, porque si no me van a llover las demandas a mí. Y en un momento dado de lo que se trata es de aprender a reconocer estos machismos cotidianos. Ustedes disculpen, pero vamos a ir paso por paso. Bueno, pues ya dijimos que el origen y la difusión del machismo, el término de micromachismo se dejó acá en el año 2000, en 1990.
pero por ahí del 2000 también se proliferó más. El término micromachismo fue popularizado por una socióloga española, María de los Ángeles Durán, en la década de 1990 para describir acciones y comportamientos cotidianos que reproducen desigualdades. Y ahorita no es que esté de moda, es que necesitamos hacer un cambio paradigmático, pero no a la mala, no llegando y haciéndole de cosas al Señor, más bien reeducándonos. ¿Por qué razón es necesaria la educación a cualquier nivel de edad? Porque a lo mejor aquí hay jovencitas, pero también hay personas adultas y adultas mayores que ya vivieron por situaciones así, de esa naturaleza. Sin embargo, la responsabilidad de la educación o la de la reeducación depende también de la semilla que yo llevo adentro. Y no es que tú seas la culpable, aquí no vamos a poner culpables, sino simplemente se dieron así las cosas y hay que empezar a hacer cambios paradigmáticos para frenar todo esto. ¿Y por qué frenarlo? Porque si no lo hacemos, vamos a escuchar todavía casos donde ahí está una Lupita, ahí está una Carmen, ahí está una Yolanda, que están viviendo la violencia cotidiana y no se dan cuenta. Y fíjense que estos temas desencadenan una serie de temas de violencia que no les platico. Si nosotros tenemos identificada la palabra violencia como una, estamos equivocadas. ¿Por qué razón? Porque no existe una sola violencia. Ahora ya se ha dividido el concepto en las violencias. Y son las violencias porque cada una tiene una categoría. ¿Como cuál? Por ejemplo, yo me topé con un caso, bueno, muchos casos, cuando trabajé en víctimas, en el DIF, y todavía donde yo trabajo, lamentablemente, digo, qué bueno que estamos para eso, para atender a las personas. Ese es el punto, que estamos para ayudar. Pero la ayuda no es suficiente, la intervención no es suficiente, también hay que prevenir. Por eso la sensibilización, por eso la capacitación, por eso el entendimiento, el pasar la información. La información es poder, el estudio es poder, y no estoy hablando de un poder malsano, sino más bien de un empoderamiento positivo. Es decir, de no permitir eso, pero con amor. También se puede educar al marido con amor. Nada, y el látigo se llama amor, ¿no? Es cierto. Que a poco, ay, qué malas. Les caí. Si se ríen es por algo. No es cierto. Entonces, fíjense bien. La cuestión es que hay que aprender a reconocer todo esto y también aprender a transmitirlo. ¿Por qué? Porque las violencias implican desde la violencia psicológica hasta la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, ¿sí? La violencia de género. Y la violencia de género se refiere al género al que nosotras aludimos, que es el femenino, porque una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y el género es lo que nos queremos elegir nosotras, sobre qué queremos desarrollar nuestra vida, desarrollar nuestra personalidad también. Si queremos ser el género femenino, lo podemos ejercer con toda la libertad que queramos, pero también aprender a ponerle límites a los demás y también autoeducarme a mí, que eso no es un método o una forma de conflicto contra los demás, porque de verdad que yo me he topado también con casos, nada más y nada menos amigos o compañeros en otro momento de trabajo, que me dicen, oye, ahora las mujeres están con todo. Ándale, ¿para qué hacen cosas?
Y de alguna manera, pues es una educación, es una reeducación. Entonces, por eso les digo, vamos viendo, ¿verdad? Estas desigualdades de género, pues son sutiles y casi imperceptibles, ¿no? Eh, Se manifiestan en comentarios, actitudes, bien lo dijo Patti, ¿verdad? Cosas así como cotidianas, como que no parece. No, pues si yo no me siento violentada, pues es porque estás identificada, ¿verdad? Con el rol. Y no es que digas tú, ay, ahora ya soy víctima, ahora vamos contra todo. Repito, no, sino más bien, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Y ese es el punto de este tema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, bueno, ya se le dio difusión social por ahí del 95 al 2000, también hubo un debate público porque pues los esquemas tradicionalistas, la gente empezó a saltar y a decir, ¿cómo la mujer se está yendo a los espacios públicos a trabajar? ¿Quién va a cuidar a los hijos? Por eso estamos como estamos. Y miren, los niños están descuidados. Oye, ¿y el papá qué onda? Ah, no, es que es proveedor. Nomás es el rol de proveedor. Y nosotras también lo hemos permitido. Ojo, me decía un señor, es que yo quería cargar a mis hijos cuando eran chiquitos. ¿Y quién intervino? Recién nacido el bebé. ¿Quién intervino primero? La mamá, obviamente, ¿no? Pero ¿quién más? La suegra, la mamá de la mamá, o sea, las abuelas. No te le acerques, no sabes ni cargarla. Y sí, y ahora hasta se nos hace raro ver al señor con el portabebé ahí cargándolo, ¿verdad? Ay. Ah, sí, también. Ya, afortunadamente ya existe esa parte, ¿no? Y justamente la idea es que también se validen a ellos como parte integral de la familia y que también tienen esas, no solamente obligaciones, sino también necesidades de convivencia. Porque en el manual de la perfecta esposa, junto con la epístola de Melchor Ocampo, ay, a ver, ¿a quién se la leyeron? Ay, nada más a mí, no se hagan, ¿verdad? ¿A quién más le leyeron la epístola de Melchor Ocampo? Hay mucha gente joven, ahorita les platico. ¿A quién más? Cuando se casaron. ¿No? Es que vivimos en unión libre. Ah, bueno. Fíjense bien, la epístola de Melchor Ocampo era un escrito que se nos leía a las mujeres, ¿sí o no? ¿Qué nos decían ahí que teníamos que hacer cuando nos casábamos? No, bendito Dios que no se las leía. Ay, sí, ahora sí. Hago como que no sé. Pero me pueden compartir, más o menos, ¿verdad? ¿Qué decía la epístola de Melchor Ocampo? Pues que debíamos obedecer, atender, respetar y bueno, sí, todo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Tanto tiempo. Y lo peor, lo peor, no es malo el matrimonio, el problema es a lo que te sujetabas. Vale. Digo, a muchas no nos lo oyeron, pero yo creo que nos han educado, ¿no? O sea, como que nuestras mamás, las abuelas o las suegras, es como que no lo leen, pero es como que, hey, tienes que atender a mi hijo, hey, tienes que ser buena esposa, tienes que comportarte, cuidar a los niños, apoyarlo en todo. O sea, no lo leen, pero sí nos meten como que la idea de que a eso vamos y vamos a formar una familia. Exacto, es correcto. Y es correcto porque entonces el ser mujer y el ser una buena esposa es ser fiel, calladita, guapa, abnegada. Y
prácticamente pues una hechura de lo que el señor o el esposo quiere. Entonces, no quiere decir que porque sea generacional esto ya es válido. ¿Cómo se crean los paradigmas? Por ahí hay un video que traje, a ver si podemos ponerlo. ¿Saben lo que es un paradigma? Un paradigma es una idea que se fija. Ay, perdón. Ay, no tenemos. Bueno, ahorita le pongo el sonido aquí a la computadora. Fíjense, un paradigma es una idea que se impronta o que se instala en la mente de una persona y que si funciona, pues da para mucho más, ¿no? ¿Y por qué funcionó? Porque pues qué padre, está muy bien. El problema es que esa idea se va validando de generación en generación y cuando ya llegamos al punto en el que ya no puede ser funcional, todo mundo salta. Pero ¿por qué todo mundo salta? Porque pues los que estaban pues muy beneficiados de esa idea ya no van a poder tener los mismos privilegios o las mismas canonjías o las mismas autorizaciones que antes, ¿no? Antes era calladita, te ves muy bonita, te tienes que comportar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es más, no nos dejaban ni trabajar. Y ahorita pues ya por la necesidad de lo que sea, finalmente ya somos personas que nos están reconociendo estos derechos, que somos sujetos de derechos humanos. Ahora, no quiere decir, repito, que porque la suegra o la mamá o la abuelita lo hayan vivido de esa forma, quiere decir que sea válido. Se puede decir, te respeto tu punto de vista, o no decirle nada tampoco, para no entrar en conflicto. Pero sí poder entender que esto pues dañaba mucho y perpetuaba estos esquemas, no solamente de comportamiento, sino de comunicación. Entonces, vamos a poner ahí este video acerca de cómo se instalan los paradigmas para que vean cómo ya de forma automática la gente los toma y es como una ley no escrita. Entonces, cuando no es una ley escrita, pero ya está implantada, por eso nos dejamos llevar por lo que la educación nos dice, lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno en este sentido es justamente la atención que le debimos dar a nuestros maridos, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos incluso, y realmente pues también hay incluso, afortunadamente también hay mujeres que dicen no, o sea, que lave sus platos, ¿verdad? Que tienda su cama, que se levante temprano. No tengo por qué levantarme temprano yo para que él se levante temprano. Y ese es un cambio paradigmático muy sutil que sí deberíamos tener todavía para educar a las nuevas generaciones y también, bueno, en lo que se pueda al marido, ¿verdad? Porque también entiendo que van a saltar, ¿no? Pero hay que saber cómo. O sea, las mujeres somos muy inteligentes. ¿Ok? Ok, ¿lista? Por ahí.
implantaron una idea. Se supone que ahí tienen los platanitos, ¿no? Ahí están los changuitos. Eso se llama condicionamiento, ¿eh? Es un entrenamiento mental. ¿Cómo fue que empiezan los changuitos a decir, pues aquí están los plátanos y como los dejan con hambre, pues ahí están al alcance de la mano y entonces el primero que agarraba un plátano, ¡paz! El agua, ¿no? Pero para todos los demás. Y entonces lo hicieron con cada uno y al final, ¿verdad? El que quiso meterse, agarrar un plátano, se lo agarraron pero en bola, ¿correcto? ¿Por qué lo agarraron en bola? Porque ellos estaban sufriendo las consecuencias de lo que hacía el otro, ¿sí? ¿Ustedes creen que se parece de cierta manera a lo que decía la compañera, la abuelita que dice que no, compórtate? No, la mamá, la tía, no debes de hacer esto, no debes decir esto. ¿Por qué? Y entre nosotras, ¿qué estamos haciendo? Como los changuitos, perdón, no les estoy comparando, pero entre nosotras nos damos en la torre, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque se está saliendo de lo que es, del paradigma principal, que es atender al Señor. Y entonces, yo no digo que no, pero hay gente muy arraigada con estas ideas. No vamos a discutir tampoco. Bienvenida quien quiera empezar a hacer cambios. Quien no se respeta, porque también hay que respetar esa parte, ¿no? Y también por asertividad. Los cambios no pueden ser tan drásticos como yo se los dije hace rato. O sea, no podemos llevar a la mujer a denunciar, por ejemplo, de la noche a la mañana, cuando en la casa la espera que... Y fíjense bien, para este tipo de tratamientos, por ejemplo, para cuando son casos de violencia ya muy extremo o que ya son de mucho tiempo y que la víctima o la mujer no puede decir esta boca es mía, lo recomendable no es inmediatamente que se vaya, a menos que corra mucho peligro su vida. A menos que corra peligro su vida, ahí sí, separarla inmediatamente. Pero si todavía se puede empoderar, posiblemente salga muchísimo mejor, no posiblemente, sale mucho mejor, porque ella va a tener la fuerza interna para poder hacer cambios. Porque esto, hagan de cuenta que estos micro o estos machismos cotidianos, lo que logran de cierta manera es un cierto sometimiento, ¿correcto? Sí. Y entonces cuando hay un cierto sometimiento, el punto es que ya no puedes decir mucho, ya no puedes decir nada, porque lo aceptaste, porque lo seguiste. Y entonces si saltas tantito, pues a lo mejor no te golpean tan gravemente, pero sí pueden tener ciertos rasgos de conducta que son mínimos, entre comillas, y que sí, de alguna manera, se pueden sentir, como por ejemplo la ley del hielo. ¿Ah? No te hablo porque me hiciste eso. No respondo. Y en el fondo, y lo digo como tanatóloga, cuando no figuras en la otra persona, es de cierta manera una muerte, entre comillas, social. Porque no estás figurando. Y cuando te ignoran, cuando nos ignoran, no nos están reconociendo, se siente horrible. ¿Es correcto? Entonces, eso, aunque no parezca, sí llega a repercutir en la vida de una mujer, porque empieza la tristeza,
y posiblemente ya encarrerados, si es consuetudinaria, o sea, si es constante, puede llegar a tener una depresión. Y luego no se sabe de dónde vino la depresión, pero ya estamos identificando de dónde viene la depresión, ¿no? Por eso es importante hacer énfasis en poner atención en por cómo es que se están dando estas cosas. Bueno, aquí ya sabemos que se le fueron encima. Vamos a terminar de ver el video, que no es mucho, pero sí es importante porque va a venir todos estos changuitos. Bueno, ya mejor se los platico para no estar perdiendo mucho tiempo. Todos estos changuitos, excepto uno, lo dejan ahí. Y hay un nuevo grupo de changuitos que no saben que no saben lo que pasó antes. ¿Ok? Y entonces ese nuevo grupo de changuitos quiere hacer cambios, ¿verdad? Pero ahora se le van encima, porque él es el violentador. Entonces, cuando hacemos cambios, existen resistencias. Por eso es importante hacerlos graduales. Y yo sé que quieren, si están viviendo en pareja, si están viviendo casadas, o sea, pues quieren al marido, por eso también están ahí. No necesariamente tiene que ser costumbre. El amor cambia a través del tiempo. No es lo mismo cuando teníamos 20 años, a 60, 70 años, que ya le sabemos todo, ¿no? O casi todo. Me refiero a formas, maneras, conductas, ya la convivencia iba cambiando. Y el amor se va manifestando de otra forma, ya no como al principio. Eso modifica. Porque como dijo Guadalupe Pineda, ¿no? Todo cambia, y efectivamente, todo cambia. Y tiene que cambiar porque es parte de la evolución. Y a veces, cuando ya cambiamos mucho, ojo, y ya no nos encontramos en pareja, pues a veces viene una ruptura inminente. Y a veces en la familia, en la pareja, sabemos cuando ya no funcionan las cosas. Y es momento de encarar el tema y es momento quizás de empezar a tomar decisiones. Pero nadie puede decirlo más que nosotras. ¿Ok? Y ahora otra cosa, ahí les va el anuncio legal. ¿Sí sabían que existe el divorcio incausado? El divorcio incausado es un divorcio sin necesidad de poner la causa. Si tú ya no quieres vivir divorciada, si ya no quieres vivir casada con el esposo, ya puedes pedir el divorcio y aunque diga que no, sí, y esto es en Tamaulipas. No les estoy sugiriendo nada, conste. No se vayan por allí. Va a decir Diamantina, no, si no era eso. Déjenme decirles algo. Cuando trabajé en el DIF, no se permitían los divorcios. Ni los express, ni los por consenso. Eran necesarios, los divorcios eran necesarios. Se le llamaba así, divorcio necesario. Y era hasta después de que se determinaba que ya no debería estar junto a la pareja porque la van a matar. Neta, así era. Y ahorita no, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ahorita sí me han tocado casos que me han dicho, oiga, es que se divorció de mí, yo ni supe. ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿No? Pero de alguna manera sí, pues hay como más prerrogativas para todos, que no quiere decir que esto sea nada más para la mujer, también del hombre. También el hombre puede decir, ya no quiero, y vale, en menos de un mes sale. ¿Qué cosas? Platicadito. Ay, bueno, por Dios, gracias. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Se va comprendiendo más el tema? Conste que no es en contra de los señores, conste que no. Pero, es cierto.
Ok, entonces, bueno, vamos para abajo. Ok. ¿Cómo son los machismos cotidianos, por ejemplo, en el trabajo? En el trabajo puede existir también un ambiente machista. No estoy diciendo que todos sean iguales, lo vamos a generalizar, pero sí puede existir el tema de que a las mujeres las hagan a un lado, de que no permitan que ellas convivan con ellos, porque pues es plática de hombres, y aquí pues no. O luego incluso existía el tema de casi como bullying, que en este caso en el trabajo se llama mobbing, donde hay la ingeniera, la arquitecta, ¿verdad? Así decían. Por ejemplo, antes, de forma muy sexista, existían las carreras solo para hombres y solo para mujeres. ¿Correcto? ¿Cuántas quisieron? A ver, de aquí, ¿quiénes cuando eran niñas les gustaban las cosas de hombres? ¡Ahí bastantes! Ok, gracias. La carrera de hombre también, entre comillas. Vamos a suponer que en ese tiempo, estamos en ese tiempo donde nada más los hombres se dedicaban a una cosa y las mujeres a otra. Ok. Todas las mujeres que levantaron la mano llegaron a concretar sus sueños de escuela. Ya por aquí vi que no. ¿Quién levantó? Levante la mano la que no. Por sexismo. No, está bien. Pero también un no. Fíjate bien. Por ejemplo, cuando yo quise estudiar psicología, que ese sí, pues ese sí es para mujeres, sí, para mujeres y hombres y todo, ¿verdad? Pero también hay resistencias. Y a mí me decían, te vas a volver loca. Aquí está la loca, ¿no? Y claro que no te vuelves loca. Ay, vas a estar pobre. Pues no me voy a París el próximo año, ¿verdad? Pero sí viajo. ¿Sí me explico? O sea, el punto es que cuando tenemos una idea de que queremos hacer algo, por ejemplo, fútbol, estudiar una ingeniería, una arquitectura, entre comillas, cosas para hombres, ¿qué nos decían? No, ese es un medio para hombres. Y tienes que cuidarte porque todos, o sea, también nos pintaban a los hombres como insaciables máquinas sexuales. ¿Sí o no? Nada más equivocado que eso. No es cierto. Incluso la vestimenta. Si tú te pones un escote o una minifalda, como ellos son, esa es la idea, como ellos son insaciables, te van a faltar al respeto. Y entonces, como te van a faltar al respeto, prácticamente de forma velada, si te sucede algo, ¿de quién es la culpa? ¿Saben cuántas víctimas de violación he escuchado con culpa acerca de que pasaron por un lugar oscuro, acerca de que se pusieron o que hicieron una fiesta, o que acompañaron a un amigo y ese amigo abusó de la confianza? Pero se dan cuenta que están excluyendo a la figura agresora. ¿Y a quién se le echa la culpa? Correcto. Gracias. Bueno, hablando sobre ese tema, es algo que, pues yo soy muy informada sobre eso. Y acerca de la vestimenta, de hecho hay un museo donde explican sobre víctimas de violación, la vestimenta que portaban
y hay ropa de niñas de meses. O sea, realmente es ilógico que culpen siempre a la víctima y no al violador, o sea. Es correcto. Sí es algo muy fuerte todo ese tema, o sea, ¿por qué no te puedo decir yo como mujer libremente, enseñando? Porque pues, las mujeres somos así, o sea, me gusta. Nos gusta vestirnos, nos gusta arreglarnos, o sea, si enseñamos o no, pues ya es asunto de cada mujer. Y eso no le da el derecho a ningún hombre de pues, sexualizar eso. Es correcto. En algunos casos, por ejemplo, han habido personas ya con problemas psiquiátricos, mujeres, que por su misma condición psiquiátrica en la calle se desnudan. Pero eso no le da derecho a nadie de agredirla. ¿Sí? Lo mismo cuando hay víctimas, por ejemplo, de el abuso sexual de personas allegadas con ellas, por ejemplo, el novio, un amigo, el tío, el papá, el abuelo, que de cierta manera también, si lo hacen, si se lo hacen a ellas, ¿verdad? Ellas creen que son las responsables porque están sometidas a un esquema de violencia que aprende el varón, y ahí les va la idea. Cosifican a la mujer. ¿Y por qué llamamos cosifican? Porque la ven como un objeto. Ojo, también dentro de esos micro, o entre comillas, machismos cotidianos, también está el quiero tener sexo, aun cuando tú no quieras. ¿Por qué? Porque eres mi mujer. Y eso no quiere decir que te vayas a pelear con él. Pues simplemente dices que no. Pero si él no quiere, ¿qué sucede? Digo, si tú no quieres, ¿qué sucede? Cedes. Y puedes decir que no. Sí se vale decir que no. Pero, repito, no para golpearlo o decirle cosas, sino más bien empezar a implementar estas estrategias que les voy a decir para cuando ya estemos en ese momento y empezar a tener lo que se llama asertividad dentro de la pareja. Pues muy valioso porque a final de cuentas se trata de que empecemos a sesgar esa parte y a contenerla, y la persona que haya vivido una situación de esa naturaleza posiblemente pueda, entre comillas, pueda cargar con eso, pero va a estar ahí toda esa vida. Entonces hay que ver la manera de apoyarle si está de acuerdo, y si quiere someterse a un tratamiento, no someterse, sino empezar un tratamiento psicológico, lo puede hacer. La idea es empezar a trabajar sus emociones y sobre todo a poner esos límites, porque no por los efectos paradigmáticos del sí tengo que aguantar, sí tengo que decir, sí tengo que entender, sí tengo que, obedecer. Desgraciadamente se afectan muchas cosas. Entonces, desde lo cotidiano podemos empezar a contener, repito, no por eso con las parejas con las que se encuentren en este momento ya todos son iguales. No, tampoco, repito, no. Buenos días. Buenos días. Yo siempre he tenido esta duda que yo también no logro discernir en mi cerebro, y es México, y vamos a hablar de nuestra cultura en sí, no de otros países. México es con una cultura de matriarcado muy fuerte, muy fuerte. Desgraciadamente somos producto de las generaciones de nuestras madres y nuestras abuelas que nos han inculcado ciertas reglas o normas de urbanidad en las cuales nos debemos desenvolver tanto hombres como mujeres.
Y en este sentido, por ejemplo, yo tengo 2 hijos varones. En este sentido, ¿hasta dónde es la responsabilidad de nosotras como madres con esta generación y con esta cultura del matriarcado para decir qué clase de hombres estamos mandando al mundo? Porque si bien es cierto, tal vez se haya roto el paradigma en unos años, no sé, los últimos 10 años, pero generacionalmente los hombres de ahora de 20, 30, 40 años y más son el 80% educados por una mujer, porque así es el matriarcado. Y entonces cuando vemos esto decimos, bueno, si yo soy mujer y quiero que se me respete, se me dé mi lugar, se me permita tener esta libertad, y no libertinaje, sino libertad en las cuestiones de mis sentimientos, mis decisiones. ¿Cómo es que si me educó siendo hombre, cómo es que si me educó una mujer, yo sea machista, violentador, psicológicamente violentador también, porque llegamos en ese sentido a los hombres a ser muy controladores? Entonces ahí es donde mi cabeza también empieza a girar, ¿verdad? Decir, bueno, pues si somos educados por mujeres, ¿por qué salen hombres a veces tan violentadores en ese sentido, no? Qué buen comentario. Y lo voy a decir por qué. Aunque el matriarcado o el patriarcado, cuando se trata de algo muy coercitivo, que quiere decir que sea reiterativamente dominante, eso ya es maltrato. Y también hay hombres violentados. También hay muchos hombres violentados, también muchos, y desde el matriarcado, desde el control. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas? ¿Con quién vas? Y luego no te extrañe que se encuentre una mujer controladora. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he visto casos donde incluso, fíjense bien, el patrón cultural que también tienen como carga los hombres, y no les estoy diciendo pobrecitos, pero sí pobrecitos, la verdad. Y les voy a decir por qué. Cuando se establece la dinámica de relación de pareja, antes nos decían, la mujer tiene que ser rogada y no rogona. Y el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Tiene que ser. Así como la mujer tiene que ser linda, preciosa, belleza, esto, lo otro, bla, bla. Ok. ¿Por qué tiene que ser? Y en el caso de ellos, han tenido que cargar con justamente una masculinidad muy negativa, porque ni siquiera hacen contacto emocional con ellos. Nosotras tenemos la ventaja, hasta biológicamente hablando, de que tenemos esa facilidad para hacer contacto con nuestras emociones. ¿Y saben por qué? Biológicamente hablando, porque nuestro cerebro, cuando tienen pues 2 hemisferios, están unidos por lo que se llama cuerpo calloso. Es un tallo, como un brócoli, que tiene su raíz gruesita, y esa raíz gruesita es como justamente el cuerpo calloso. Bueno, en los hombres, ese cuerpo calloso está chiquito, y en las mujeres está grande. ¿Y qué significa eso? Que tenemos más interconexión entre nuestra razón y nuestra emoción, y ellos son pragmáticos no porque quieran nada más, sino porque el cuerpo calloso sí les permite tener esa sensación. Pues somos mamíferos, somos personas que tenemos sistema nervioso central, todos tenemos emociones. El problema es la culturalidad de lo que se le adjudica al hombre, donde no siente, no habla, no ve, no dice, y tiene que ser feo, fuerte, formal, y tiene que portarse machín, porque si no, ¿qué pasa? Los hombres no lloran. Alguien me dijo, yo no sé llorar, déjame te pellizco. Yo no sé llorar, ahorita vas a ver que sí. Ajá, claro que sí, todos tenemos sistema límbico.
El El sistema límbico es el encargado, ¿verdad?, de nuestras emociones. Todos tenemos lo que se llama amígdala prefrontal, que también nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y también tenemos sistema nervioso central. somos mamíferos. ¿Cómo que yo no siento nada? Ay, ajá. Adelante. Bueno, entiendo que eso es como que con lo que se ha vivido toda la vida. Pero, por ejemplo, sí podemos como que realizar un cambio, ¿no? O sea, sí, digo, porque he conocido hombres que pues son muy sensibles, pero como son hombres, se hacen los fuertes y pues cometen muchos errores. Entonces, sí se puede, ¿no? Como que poco a poco, como que se vaya soltando, que se permitan sentir, o sea, sí se puede, ¿no? Claro, sí se puede. Y sí se puede. Desde lo que decía aquí la compañera, ¿cómo te llamas? Claudia. Gracias, Claudia. Desde lo que decía Claudia, la educación abre puertas. No se trata de tener guerra de los sexos, se trata de, a ver, equilibradamente vas tú a criar, y criar me refiero a crianza, a un varón que sí, efectivamente, tenga sus propias perspectivas, sus emociones, también sepa poner límites, porque hay hombres que no ponen límites, y lo peor de todo es que se encuentran a las más fieras, de verdad. Y no es por nada, pero yo una vez me topé con un caso